Si hay algo que yo pueda lograr cuando terminemos el día de hoy, o que yo logre de todo esto, y es pensamiento crítico, ustedes salgan cuestionando cosas, yo me doy por servido. Que bien, aprovechamos el tiempo, pues todo el mundo salió dudando. Ustedes dicen, pues más bien es al revés, es ir a convencerse. Lo que necesito es que tengan pensamiento crítico. El Señor no nos puso cabeza solo para andar el pelo a algunos, o por ponernos un sombrero o una gorra. Él nos dio cabeza para pensar. Y nos dijo que tenemos que amarlo con toda nuestra mente. Eso nos dijo, primer mandamiento, el más importante, dice Jesús, el más importante de todos. Entonces ejercitemos, por favor, nuestra capacidad de pensar. Vamos al primer argumento, que es famosísimo. Se llama el argumento cosmológico. Otros le dicen de causa primaria, le dicen popularmente Calam. Se originó, es muy viejo, es casi que platónico y aristotélico. Y lo vamos a esbozar rápidamente porque es profundamente científico. Y el argumento tiene dos premisas y una conclusión. ¿Se acuerdan? Un silogismo. Dos premisas, una conclusión. Premisa número 1. Todo lo que empezó a existir tiene una causa de su existencia. Todo lo que comenzó a existir tiene una causa de su existencia. Premisa número 2. El universo comenzó a existir. Por tanto, la conclusión es, el universo tiene una causa de su existencia. Dice uno, mira, ¿y qué de nuevo tiene esa cosa? Todo. Porque antes de que aparecieran los astrofísicos con el tema del Big Bang, la ciencia afirmaba que el universo era eterno. Y entonces, al afirmar que el universo era eterno, decían que Dios no existía porque Dios no había creado nada. Ahora demuéstrame que el universo no es eterno, decían ellos. Bueno, ellos mismos se encargaron de demostrar que el universo no era eterno. Entonces vamos a empezar por la premisa número 1, que es que todo lo que tiene un principio necesita una causa. Algo, lo que sea, no puede traerse a existencia en sí mismo. No voy a profundizar mucho en esto porque tenemos pegado al argumento cosmológico, el argumento del ser necesario, que en donde vamos a profundizar este tema, de que un ser no se puede crear a sí mismo, o un ente no se puede crear a sí mismo, porque debería existir antes de existir. Y ahí ya tenemos una incoherencia. Aparece otra vez el policía de atrás y nos dice, venga acá, o existe o no existe. Ley de no contradicción. ¿Verdad? Siempre está la ley de no contradicción por todos lados. Si empezó a existir, no puede haber aparecido de la nada, no puede haber sido creado de la nada. Porque de la nada, nada sale. De la nada, nada sale. La nada solo produce una cosa, nada. Y ahora yo sé que José Porras está como loco por definirnos la nada, definir la nada. En el momento que uno la define ya es algo. Entonces es indefinible. Entonces, ¿cómo algo que es indefinible puede crear algo que se supone que es la total ausencia de todo? La nada produce nada. Entonces, nada sale de la nada. La nada sale de la nada, pero nada sale de la nada. ¿Qué va a decir? ¿Cómo se oye eso? Y resulta que la comunidad científica ahora ha llegado a la conclusión de que el universo tuvo un principio, salió el tema del Big Bang, y el Big Bang, los científicos, y no voy aquí a discutir desde la perspectiva teológica qué pensamos del Big Bang, porque el Big Bang lo que hace es validar el capítulo 1, versículo 1 del primer libro de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuánto tomó el universo en desarrollarse? Ya es otra cosa. Pero el inicio del universo en una explosión creacionista, un instante, no es otra cosa que lo que dice la Biblia. Entonces no voy a discutir el tema si el Big Bang es teológico o es bíblico o no lo es. Los científicos aceptan como una verdad irrefutable, o sea, una realidad, que el Big Bang existió, o sea, que el universo tuvo un principio. Y si el universo tuvo un principio, quiere decir que antes de existir no existía espacio, no existía tiempo,
No existía materia y no existía energía. O sea, lo que había era nada. La nada de José Porras. Nada existía. Nada. Y por supuesto, vamos a usar palabritas así rapiditas, la ley de la termodinámica nos dice que la energía tiende a acabarse. Por lo tanto, si el universo fue creado y fue creada la energía, esa energía va a tender a acabarse, porque la energía no se autocrea. ¿Okay? Si hoy tenemos algo, quiere decir que ese algo tuvo un inicio y ese algo va a tener un final. Dicen, voy a pasar por aquí, en la teoría del Big Bang. Aquí adelante creo que tengo una S, es el que me servía. Si nosotros estuviéramos aquí en el centro, y este pedazo de pizza que vemos aquí es el todo, pensémoslo ya como un todo, y esta es la explosión, ve que son círculos concéntricos, y esta es la explosión, y digamos que nosotros estamos aquí en el tiempo. Si vemos hacia adelante, o sea, de ahí para acá, hacia la derecha, si vamos para adelante, lo que están midiendo los científicos es para adelante nos estamos expandiendo. Entonces, si yo estoy viendo para allá en el tiempo, ese es el futuro, y para allá el universo se expande, si yo volviera a ver para allá y ahí está el pasado, y camino hacia el pasado, ¿qué está pasando con el universo? Se está contrayendo. Ese es todo el tema del Big Bang. Ellos descubrieron que el universo se está expandiendo, y si se está expandiendo para la derecha, quiere decir que para la izquierda podemos encontrar que se contrae, y se contrae hasta un punto donde hubo, dicen ellos, una singularidad, un evento que nunca más se va a volver a repetir, que es una partícula que explotó. Esa partícula los científicos le han llamado el bosón de Higgs, le dicen la partícula de Dios también. Los que vieron la película Ángeles y Demonios, ahí vieron algo de la partícula esa donde Tom Hanks encuentra no sé qué cosas. Y esa partícula, que fue la que fue creada y explotó para crear el universo, no se creó sola. Porque ella no puede existir, no puede hacerse a sí misma, porque eso implicaría existir antes de existir. Ese es el tema. Y la partícula tampoco tenía ninguna vida, ni tomaba ninguna decisión. Es una sola partícula. Entonces, hay algunos científicos que dicen, no, mira, es que esa partícula fue eterna. Bueno, inclusive hasta en eso yo puedo discutir, decir así, ok, si fue eterna, por la ley de la inercia, a ver, la inercia, ¿qué es una inercia? Un objeto tiende a permanecer quieto, a menos que una fuerza externa lo mueva. O al revés, un objeto tiende a permanecer en movimiento a menos que una fuerza externa lo detenga. Esa es la ley de la inercia. Si esa partícula que estaba ahí, en un estado de compresión altísimo, ¿quién la hizo explotar? Porque un agente externo la tuvo que haber hecho explotar. Si es que vos pensás que la partícula es eterna. Pero sí sabemos algo, y tenemos total seguridad, de que el universo tuvo un principio. Y eso lo demuestran científicamente. Entonces, si el universo tuvo un principio, porque, de nuevo, todo lo que comenzó a existir era la premisa número 1, tiene una causa, el universo comenzó a existir, ahora nos corresponde a nosotros entender cuál es la causa de su existencia. Y para entender cuál es la causa de su existencia, voy a pasar esto rapidito, por efectos de tiempo. Si comenzó el espacio, comenzó el tiempo, comenzó la materia y comenzó la energía, todo eso a existir a partir de un instante del Big Bang, quiere decir que antes de ese instante no existía ni tiempo, ni materia, ni energía, ni espacio. Y por lo tanto, como eso no se puede llamar a la existencia a sí mismo, porque eso es un absurdo, nada puede existir antes de existir, entonces un ser
tuvo que crear de la nada eso para hacerlo explotar. ¿Y cuáles características debería tener ese ser para poder hacer explotar algo si antes de que eso explote no hay tiempo, espacio, materia ni energía? Un ser que no esté restringido ni en tiempo, ni al espacio, ni a la materia, y que tenga un poder gigantesco para provocar esa energía de esa explosión. Un ser así, que además es un ser que existe en sí mismo, porque si él tuviera una causa de su existencia, habría otro ser mayor que él, que fue el que lo creó. Así que tiene que existir en sí mismo. Tiene que haber existido siempre. Aquí me voy a parar en este concepto porque en el siguiente argumento vamos a demostrar por qué tiene que haber existido siempre. Y por tanto, hasta donde sabemos, la Biblia a este ser le llama Dios. Es el único. Y es bien curioso porque la Biblia lo describe así, que es omnipotente, que es omnipresente, el espacio no lo restringe, tiene un poder gigantesco, es eterno, el tiempo no lo restringe. Por lo tanto, todas las características que la Biblia habla de Dios han sido demostradas a partir del Big Bang. Todas ellas. Entonces sí podemos afirmar que Dios existe a partir de la existencia del universo y del Big Bang. ¿Y por qué uno y no dos? ¿Por qué solo un Dios? Porque si hubiera dos, tendríamos que diferenciarlos, y para diferenciarlos uno tendría que ser diferente al otro. Y para ser diferente al otro tiene que ser mejor o peor. No perfecto. Entonces, es único, tiene que ser único, porque la perfección es única. Otra cosa que se haga a la par de la perfección ya es imperfecta porque es diferente a la perfección. El concepto de la perfección nos lleva a que solo hay un solo Dios. Lo cual me lleva al argumento número 2, que se pega mucho a este, que es el argumento del ser necesario. Este argumento, nuestro querido Tomás de Aquino, allá por el, Rolly, vos que lo estás estudiando, siglo XIII, 1200 y pico, ¿verdad? Tipo un genio de genios, nos dice que ese ser que estamos hablando nosotros hoy, ese ser eterno, es necesario que exista para que algo más exista. En otras palabras, yo puedo demostrar la existencia de Dios desde la existencia de este coso con café. Porque si esto existe, es necesario que Dios exista. Ahora les voy a decir por qué. El argumento de Tomás de Aquino se explica desde dos ángulos, llamemos, desde dos perspectivas. Una un poquito más, menos aterrizada que la otra, pero igual las vamos a exponer las dos. En filosofía hay una disciplina que se llama ontología. Ontología, que viene de onto, es ente, entidad, y logos, estudio. Entonces, Jaime, solo tengan cuidado con los cables que pasan ahí porque la gente se puede tropezar. Entonces, tal vez si van a salir, no salgan por esa puerta porque se llevan los cables en banda, salen por esta otra. La ontología es la disciplina de la filosofía que estudia al ser. Pues se llama ontología. Y lo que dice Tomás de Aquino es que Dios es un ser necesario porque no puede no ser. Dice, yo no necesito ser el genio de Tomás de Aquino para entender que el ser es ser y no puede no ser. ¿Verdad? Está como enredada la cosa. No, él lo explica. Hay una palabra que es contingencia. La contingencia es algo que puede suceder o no puede suceder. El ser necesario no puede ser contingente. No podría ser y tal vez no ser, o ser en un momento y no ser en otro, no podría el ser necesario, porque entonces no podría sostener todo esto, ni pudo haber hecho todo esto, desde una perspectiva de contingencia. La dependencia, este ser necesario no puede ser dependiente de algo. Luz, comida, Dios. Él no puede depender de algo, porque es un ser supremo.
independiente. Y tampoco puede ser derivado, como ha existido siempre, y ahora vamos a demostrar por qué es necesario que exista siempre, no puede haber sido formado por alguien. Entonces, este ser necesario es necesario que sea desde la perspectiva de que no es contingente, ni dependiente, ni derivado, y por lo tanto este ser es eterno, tiene una característica que muy pocos nosotros hemos oído esta palabrilla, pero es una palabrilla en español, aceidad. La aceidad es el ser que existe en sí mismo, o llamémosle el per se, el sí mismo. Este ser necesario tiene que existir en sí mismo, por lo tanto tiene que ser eterno, no pudo haber sido creado por alguien. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo vamos a ver desde la perspectiva de la lógica. Nosotros como seres humanos somos todo lo contrario, nosotros somos contingentes, ¿verdad? ¿Por qué somos contingentes? Porque podemos existir o no existir y el mundo sigue adelante, nada le pasa al mundo. Somos finitos, vamos a morir algún día. Somos derivados porque alguien nos formó y somos dependientes. Si Dios se le antoja quitarnos la vida, nos la quita en este instante. Y por lo tanto no somos necesarios. Qué feo sonó eso. ¿Dónde está mi esposa? Sos necesaria, mi amor. No somos necesarios. No yo. Curioso, ¿verdad? Oye lo que no le conviene y lo que... ¿verdad? A ver, Pero lógicamente, que es la segunda parte, como explicamos, el ser necesario, vamos a verlo desde esta perspectiva. Para que exista algo hoy, tuvo que haber existido algo siempre. Para que exista algo hoy, el jarro de café, este control, yo. Para que exista algo hoy, tuvo que haber existido algo siempre. Porque si en algún momento ahí para atrás en la historia hubo un instante donde no había nada, ¿qué habría hoy? Porque de la nada, nada sale. Entonces es imposible que en la historia de la creación haya habido un momento donde lo único que había era nada. Porque hoy, ¿qué habría? Nada. Entonces siempre es necesario que haya habido algo. Ya ven por dónde va. Aquí no es un arrecho. ¿Cómo llegó a esta conclusión? No sé, pues no había marihuana en aquel tiempo. Así que quién sabe dónde. Se sentó a pensar. Digo, para que yo exista tiene que haber un ser que ha existido siempre. Siempre tuvo que haber existido alguien. Siempre. Y por lo tanto, al ser eterno, ese ser tiene que existir por sí mismo. Y llegó a la conclusión del ser necesario desde la perspectiva ontológica, pero esta vez desde la lógica. Y entonces aparecen los darwinianos a hablar de la generación espontánea, porque es la única forma que pueden explicar de que algo exista, algo vivo exista, pero tenés que llegar con ellos y decirles, mira, entonces me estás diciendo que algo existe antes de existir, porque para que haya generación espontánea, algo tiene que existir antes de existir, algo tiene que ser antes de ser. Y eso es una pavorosa incoherencia. Porque viola ¿cuál ley? La de la no contradicción. O existís o no existís. ¿Ven cómo esa ley nos sirve para un montón de cosas? Si no existís, no puede haber algo creado de la no existencia. Y si existís, quiere decir que tuviste un inicio y algo te creó. Pero la generación espontánea no se da. Este control no puede existir y no existir al mismo tiempo, porque dice, no, es que el control se hizo a sí mismo. ¿No puede? O existe o no existe. ¿Verdad? No hay quite. Y por tanto, ese ser necesario, que tiene que haber existido siempre para que algo exista hoy, es ese ser que no es contingente, que no es dependiente, es ese mismo ser que vimos desde la ontología. Ese ser tiene que tener aceidad, tiene que existir per se, no pudo haber tenido un inicio nunca, lo cual lo hace eterno. Y a la vez nos brincamos al argumento cosmológico y decimos, ese ser creó todo lo que entendemos de la nada.
porque ese sí no había nada, solo él. Y crió de la nada. Así va, imagínense qué clase de ser es aquel que crea algo de la nada. Entonces dice Tomás de Aquino, ahora entendamos, Dios es necesario porque nosotros existimos. Qué maravilla, ¿verdad? Genio el hombre. Y ese ser, que es eterno, que no es creado, que vive en sí mismo, cuando apareció un chavalo que tenía ya 80 años de edad y andaba arriando ovejas y vio un arbusto, una zarza que se estaba quemando pero no se quemaba. Y se puso a hablar ahí y le dijeron, vea, vaya allá donde usted viene y vaya y le veré a mi pueblo que está ahí. Y entonces le dijo, ay, ¿y quién le dijo que me mandó? Dígale que yo soy, lo mandó. El nombre de Dios quiere decir aceidad, quiere decir eternidad, quiere decir que existe en sí mismo. Cuando Él dijo, yo soy, ese es mi nombre, yo soy, lo que está diciendo es todo lo que Tomás de Aquino acaba de afirmar. Yo siempre he existido, yo existo en mí mismo, yo permanentemente soy, y por lo tanto estoy por encima de mi creación que yo hice, y por lo tanto la cosmovisión teísta se confirma, y él mismo se identificó como el yo soy. O sea, como ese ser necesario.